Yo he sido perseguido pero no desamparado, a veces derribado pero nunca destruido. En momentos difíciles a mi Dios yo le he aclamado y le doy gracias porque Él siempre a mí me ha bendecido. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Dime, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Al que vive, al que vive. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Al que vive, y hay que revive. Aún hay esperanza para todo aquel que está vivo. No es mejor león muerto que perro vivo. Bajo su presencia omnipotencia es que vivo. El Espíritu Santo siempre está conmigo como forma de paloma. A su hombro vino Dios, mi vida, mi sustento en el camino. ¿Por qué buscas entre los muertos al que sigue vivo? Aunque esté muerto, yo en él sigo vivo. De corazón y alma cada letra que escribo. Gracias a Dios mío por cambiarme mi destino. Eres experto cambiando destino. Viví en el pecado, la muerte era mi castigo. Ahora la vida eterna, mi refugio, mi respiro. Iba a mi peor destino, a salvarme vino este ser divino. Jesús, eres mi único camino. Amén, eres mi único camino. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Dime, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Al que vive, al que vive. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Al que vive, y hay que revive. Él murió en la cruz y al otro día resucitó. Él murió por ti, murió por mí, Él no murió yo. Él sigue vivo, Él sigue sentado en su trono. Desde los tiempos manitos de el crono, pero no le pare a nada, Él sigue viviendo. Él su gloria, mira, la está repartiendo. Ángeles están bajando, gente predicando. El final se está acercando y tú no lo estás sintiendo. Porque buscas entre los muertos al que sigue vivo, al que sigue sentado en su trono y me tiene vivo, al que sigue sentado y su gracia me tiene ungido. Y como el hijo pródigo Volví al camino yo. ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Dime, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Al que vive, al que vive. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Al que vive, y hay que revive. Oh, líder en sí, oh. El ministro Rael, alquimista, de una vez artista. Lucas 24:5. El alquimista montando la pista. Lucas 24:5. ¿Por qué buscas entre los muertos Al que sigue vive.